un poquito de lo que les hablé la vez anterior. Ya todos los simulacros están hechos, chicos. Todos los simulacros de este mes ya los tengo hechos para que lo hagan cuando ustedes puedan, cuando ustedes quieran. Entonces, el link de esos simulacros está en la descripción del grupo. Entonces ya están todos. Si quieres hacer todos los simulacros ya de un solo, adelante. Dale. ¿Listo? Y ahí les subí un videíto explicando las instrucciones, ¿ok? Un video súper cortico de 2 minutos explicando cómo se hacen los simulacros este mes, porque este mes cambiamos un poco la metodología. Entonces, sí, cuando quieran, van a la descripción del grupo de WhatsApp y ahí van a encontrar los simulacros. Bien. Entonces, si los quieren hacer todos desde ya, dale con toda. Dale con toda, mi loco. Y ya con eso nos evitamos el problema del mes anterior que se complicó, ¿verdad? Que justamente el día que tocaba simulacro, tocaba hacer exposiciones, tareas, trabajos, justo el día que tocaba hacer simulacros. Entonces, para evitarnos eso, me puse juicioso a hacer todos los simulacros con las mejores preguntas ITFES, ¿sí? De tal forma de que sean simulacros cortos, pero muy bien seleccionados. Entonces, ya están todos hechos. Bien. Ese día se iba a la luz, sí. Vale. Entonces, listo. Mi recomendación es que hagan uno por semana, ¿ok? Si hacen uno cada semana, ya quedan bien. Ya con eso van a terminar el mes súper bien y van a poder hacer otras cosas porque no es solamente terminar el simulacro, también hay que hacer un par de cositas más para que sea con calidad, ¿bien? Siempre hay que trabajar con calidad. Porque yo he tenido estudiantes que me decían, profe, yo hacía 1000 preguntas cada semana y no saqué lo que quería. Eso tiene que ver con la calidad. Entonces, si hacen uno por mes, con eso les va a dar el tiempo y van a quedar bien para hacer las cositas que toca hacer. ¿Listo? Las cosas que yo les voy a decir que van a hacer para mejorar, para que la próxima vaya mejor y así sucesivamente. Bien. Entonces, bueno, tiendas de uno calidad. Profe, ¿usted los califica? Sí. Sí, los voy a seguir calificando, sí. Sí, los voy a seguir calificando. ¿Ok? Pero va a ser un poco diferente, haremos algo más para incrementar, como disminuir el esfuerzo, ¿ok? Disminuir el esfuerzo porque todos los simulacros van a ser cortos. Haremos 4 simulacros y los 4 son cortos, pero aún así no vamos a perder calidad, ¿ok? Entonces, bueno, dicho eso, hagámosle. Bien, dicho eso, empecemos. Y ahí yo les voy a seguir hablando sobre los simulacros. Bien. Pregunta número 1 de naturales. A ver, dice, un grupo de alumnos estudia el movimiento de una moto y encuentra que se puede modelar de acuerdo con la siguiente ecuación. ¿Vale? Entonces, fíjense, estudia el movimiento, se puede modelar. Bien. Donde v de t es la velocidad, o sea que esta ecuación es para la velocidad. ¿Listo? Eso es lo que te están diciendo aquí. Esa v de t es una función, fíjate, las funciones también se usan mucho en física, por eso es que son tan importantes en el mundo, por eso es que se estudian tanto en matemáticas, porque casi todo se usa, para todo se usan las funciones. Entonces, en este caso están describiendo la velocidad mediante una función, ¿vale? ¿Qué es una función? Una ecuación, ¿vale? Una ecuación con números y letras. Eso es una función. Lo más importante es saber lo que significan esas letras. ¿Listo? Entonces, por eso que toca leer bien. Aquí te están diciendo que esa V es la velocidad, bien, de la moto en metros por segundo y T es el tiempo, fíjate. Esa T es el tiempo. Esto es lo más importante cuando tengan una pregunta de funciones. Porque una función es una ecuación, pero que significa algo, o sea, representa algo en el mundo o en un experimento o en lo que tú quieras. O sea, esas letras que están ahí no son
no significan nada, ¿sí? Sí tienen que tener un significado para... Esa es como la principal diferencia con una ecuación normal. Entonces ahí te dicen que esa ecuación es para hallar la velocidad y esa t representa el tiempo. Entonces dice, de acuerdo con el modelo, el movimiento de la moto es con velocidad constante o uniformemente acelerado. Bien. Esa es la pregunta. ¿Sí? Parece una función, es una función, es una función. ¿Sí? Entonces, fíjense, las funciones se usan mucho en física. Entonces, ¿es velocidad constante o acelerado? Van a tener 2 minutos para marcar, ¿ok? Van a tener 2 minutos para marcar ahí por Menti. Si no pueden marcar por aquí por Menti, me mandan la respuesta por WhatsApp y ahí les cuenta como participación. Bien. Entonces, adelante, inténtenlo. Inténtenlo. ¿Cuál marcarían si les aparece esto en el ICFES? ¿O qué harían? Tienen 2 minutos y yo les explicaré absolutamente todo. Lo más importante es que lo intenten. Sí, esta es la primera pregunta, sí. Esta es la primera pregunta, Paula. Si no puedes marcar por el Menti, me manda la respuesta por WhatsApp. Listo, chicos, se acabó el tiempo. No me deja responder. Ok, vale, entonces mándame la respuesta por WhatsApp, ¿bien? Siempre que tengan problemas para responder, eh, mándenme la respuesta por WhatsApp. Listo, lo importante es que lo hagan dentro de los 2 minutos para que se vayan acostumbrando, ¿ok? ¿Vale? Para que se vayan acostumbrando. Eso es lo más importante. Como marcar en el tiempo que es para que cuando vayas a la prueba real ya estés acostumbrada a marcar en menos de 2 minutos. Eso es lo más importante, ¿ok? Bueno. Entonces me tienen que decir la primera, la A, o la C, o la D, o la B. Bien. Entonces, bueno. Entonces veamos cómo le fue. Ok, nada mal. Nada mal. Bien. Nada mal para hacer la primera pregunta. Bien. Entonces, claro, dice, es la B uniformemente acelerado. Eso es correcto porque velocidad constante quiere decir que la velocidad no cambia. Bien. Eso es lo que quiere decir velocidad constante, que la velocidad no cambia. Pero aquí la velocidad sí cambia, ¿vale? Porque si tú colocas aquí un segundo, ¿vale? En un segundo, la velocidad sería 5 más 4 por 1, ¿vale? Tocaría reemplazar la t por 1. Y eso da 9, ¿vale? 5 más 4, 9. Si pasan 2 segundos serían 5 más 4 por 2, ¿vale? Y eso da
5 más 8, ¿vale? Y si pasan 3 segundos serían 5 más 4 por 3. Entonces, fíjense que sí cambia. La velocidad sí va a cambiar a medida que transcurre el tiempo. Eso quiere decir que no es constante. No puede ser la A y tampoco puede ser la C, porque la velocidad sí cambia. O sea, no importa cuánto da, ¿vale? No, la verdad no importa cuánto da, pero lo importante es saber que la velocidad sí cambia. ¿Ok? La velocidad sí cambia. Entonces ya queda entre la B y la D dice uniformemente acelerado, porque cuando el tiempo es igual a 0, la moto tiene una velocidad inicial diferente de 0. Eso es correcto, o sea, eso que está diciendo la D es cierto, pero no por eso es uniformemente acelerado, ¿vale? No porque la velocidad inicial sea diferente de 0. Entonces, eso no tiene nada que ver si es constante o acelerado. Entonces, por eso es que la D tampoco es. ¿Sí? La verdadera razón es porque la velocidad aumenta. Esa es la verdadera razón. Si la velocidad cambia es porque hay una aceleración. Por eso es que es la B. ¿Vale? Si la velocidad no cambia, quiere decir que es constante. Pero si aumenta o disminuye, quiere decir que sí hay una aceleración. ¿Vale? Pero se la envié por WhatsApp, ok, vale, bien. Celébralo, curramba. Muy bien. Entonces, fíjense, a la mayoría le fue bien. Sí, nada mal. Nada mal. Aquí, pues, esto se ve bastante en el colegio, entonces ahí tienen como que ese conocimiento un poquito fresquecito. Algunos no, pero es completamente normal. Bien. Entonces, ya saben, para que haya una aceleración, la velocidad tiene que cambiar y pues aquí va cambiando a medida que el tiempo aumenta. Bien, si tú vas cambiando el tiempo, la velocidad te va cambiando, entonces no es constante. Eso es todo. Eso es todo. ¿Vale? Esa es la primera pregunta natural. Entonces, fíjense que si ven cómo pregunta el ITFES realmente fórmulas, cálculos, no, no, simplemente es como que tú sepas de qué te están hablando. Si sabes de qué te están hablando, ya la pregunta se vuelve muy, pero muy simple. Bien. Entonces, nada, buen trabajo. Ok. Entonces, ya saben. Siguiente pregunta, ¿vale? Siguiente pregunta, nada mal. Pero esta apenas es el calentamiento, ¿ok? Entonces, sí, esta es nada más para calentar. Entonces, sigamos. Vamos con química orgánica. Dice, el IFES pregunta pocas cosas de 11 y una de esas pocas cosas es química orgánica, porque esto de velocidad, estequiometría, eso se da en décimo, ¿vale? Los temas son de décimo para abajo, pero hay algunas cosas de 11 que sí aparecen. Y un ejemplo de esto es química orgánica, entonces pónganle mucho, pero mucho cuidado. Dice, a continuación, se muestra la ecuación que describe la formación de un ácido carboxílico y un alcohol a partir de un éster en presencia de hidrógeno. Bien, la química del carbono. Sí. Entonces, fíjense, aquí hay un éster y de aquí sacan un ácido carboxílico y un alcohol a partir de este éster. Dice entonces, con base en la información anterior, si se parte de la molécula, bien, fíjense, ahora tenemos otra molécula en presencia de hidrógeno, ¿cuál será uno de los productos de la reacción? Bueno, los productos son los que están después de la flecha, ¿ok? Entonces te están diciendo que se tiene una molécula y en presencia de hidrógeno se forman dos cosas, un ácido carboxílico y un alcohol. Esas son las dos cosas que se forman. Ahora, si tenemos esta nueva molécula, ¿cuál será uno de esos productos? Bien, se forman dos cosas, pero
Te están diciendo que marquen cuál es una de esas dos cosas que se podrían formar. Entonces, nada. Adelante. Van a tener de nuevo 2 minutos para marcar. Bien. Y si no pueden marcar por ahí por Menti, me manda la respuesta por WhatsApp. Me dicen si es la A, la B, la C o la D. Te la mando enseguida, sí, sí, mándala enseguida, claro, sí, para que la mandes en el tiempo, antes de que se acaben los 2 minutos. Exactamente, la idea es esa, de que ustedes marquen en menos de 2 minutos para que se vayan acostumbrando a eso. Bien. Entonces sí, si no pueden marcar por allá, mándemela por WhatsApp. Dice, no he dado ese tema. Ok, María. Muy bien. Entonces ahora lo vas a ver. Eso quiere decir que ya valió la pena para ti haber entrado a la clase. Perfecto. Entonces, bueno, a ver cómo le fue. Dice, yo creo que esta pregunta estaba en un simulacro que puso Seba. Sí, sí, estas preguntas de química orgánica se repiten mucho. Bien, entonces, miren lo que pasa. Bien, la mayoría, bueno, aquí bastante, vale, muy bien. Bastante gente se equivocó. Y fíjense, es lo que les digo. Si no tienes ni idea de lo que te están hablando, si no tienes ni idea de qué es un ácido carboxílico, si no tienes ni idea de qué es un alcohol, o si nunca habías dado esto, pues se complica, aunque sea una pregunta muy tonta. Bien, aunque sea una pregunta muy tonta, ¿vale? Entonces, miren lo que pasa. Esas preguntas de química orgánica no hay que saber mucho, pero sí hay que saber leer muy, pero muy bien. Entonces, primer consejo para química orgánica, cuenten carbonos. Los átomos de carbono son las C, ¿ok? Eso es como lo más importante, los carbonos. Entonces, miren lo que pasa. Fíjense que en la reacción original, la, la molécula básicamente se está dividiendo en dos. ¿Sí? Si ven, miren que el ácido carboxílico tiene 3 y el alcohol tiene dos carbonos. Entonces, fíjense, básicamente lo que hizo fue dividirse por aquí, justamente donde está el oxígeno en la mitad. ¿Sí ven lo que pasó? Eso es lo más importante, como comparar, o sea, entender qué es lo que está pasando, aunque no sepas ni qué es lo que estás viendo, es como un jueguito de esos de buscar, de comparar, ¿sí? De buscar diferencias. Eso es lo que hay que hacer aquí. Buscar cuál es la diferencia, qué es lo que está pasando, ¿vale? Y ahí uno se da cuenta, miren, la molécula se partió en dos, ¿sí? Se partió en dos justamente en donde está el oxígeno. Entonces, eso es lo mismo que debe pasar acá. Si te dan esta molécula nueva, toca hacer exactamente lo mismo. Bien. Entonces, fíjense, lo primero que hay que hacer es dividir la molécula donde está el oxígeno. Bien. Eso es lo primero que hay que hacer porque es lo primero que hacen allá en el ejemplo. ¿Qué es lo segundo que hacen? Miren que aquí queda un OH, ¿vale?
queda un OH y de este lado también queda un HO, pues, que es lo mismo que un OH. ¿Sí? Entonces, si ven lo que pasó, se los voy a escribir acá. Básicamente se rompió la molécula justamente donde está el oxígeno y se le dio un OH a cada lado. Al lado 1 se le dio un OH y al lado 2 también se le dio otro OH. ¿Vale? Eso es lo único que hicieron. ¿Vale? Entonces, miren lo que pasa. Miremos la A. Si vas, 10 personas marcaron la A, miren la A. Fíjense que aquí está el OH, ¿vale? Aquí está el OH. Y miren que este corresponde al lado izquierdo, donde está el doble enlace oxígeno. ¿Sí? Ese doble enlace oxígeno está del lado izquierdo. Pero fíjense que del lado izquierdo solamente hay 2 carbonos. Y aquí hay 3. O sea que no puede ser. ¿Vale? Fíjense que se parece mucho al lado izquierdo porque tiene aquí el oxígeno, el doble enlace. Doble enlace quiere decir las 2 rayitas. ¿Listo? Eso es lo que significa un doble enlace, las 2 rayitas. Entonces, como aquí hay un doble enlace, quiere decir que estamos en el lado izquierdo. ¿Vale? Y en el lado izquierdo hay solamente 2 átomos de carbono. Y en la A hay 3, entonces no puede ser. Bien. Entonces ahora miren la B. ¿Ok? Miren la B. Fíjense que estamos otra vez en el lado izquierdo porque aquí está el doble enlace con el oxígeno. ¿Sí? Ese doble enlace, o sea, las 2 rayitas, fíjense que es lo mismo que está en el lado izquierdo de la molécula nueva. Entonces, fíjense que hay 4 átomos de carbono y deberían haber solamente 2. Entonces, no puede ser porque está agregando más átomos de carbono y en química orgánica, si tú quitas o pones una cosa diferente, ya eso es otra cosa, ¿bien? Eso es algo muy importante de la química orgánica. Si deberían haber 2, si tú colocaste 3, ya eso es algo totalmente diferente. Bien. ¿Vale? Entonces, mira la C. Mira, bueno, miren la D. En la D, estamos del lado que no tiene doble enlace oxígeno. Estamos de este lado, del lado derecho. Bien. Estamos del lado derecho donde deberían haber 3 átomos de carbono. ¿Vale? Donde hay 3 átomos de carbono del lado izquierdo. Y fíjense que en la D, aquí están los 3. Por eso era la D. ¿Vale? Por eso era la D. Y la C, fíjate, no puede ser porque estamos del lado que no tiene doble enlace oxígeno y hay solamente 2 átomos de carbono y deberían haber 3. Entonces, por eso no es la C. Simplemente estamos comparando. Simplemente estamos comparando de qué lado estamos porque la molécula se divide en 2. Hay un lado que tiene el doble enlace oxígeno y hay otro lado que no tiene ningún doble enlace, solamente tiene carbonos e hidrógeno. Bien. Entonces, eso es lo que pasa. Simplemente era como comparar qué es lo que están haciendo. Bien. Y contar carbonos, ¿ok? Eso es lo más importante en la química orgánica. Contar átomos de carbono y la mayoría de preguntas se resuelven nada más con eso. La mayoría, hay otras que toca hacer otras cosas, pero sí, ¿vale? Eso es todo. Fíjate que hay 2 lados. El lado que tiene el doble enlace con el oxígeno y el lado que solamente tiene enlaces simples. Esas rayitas significan enlaces simples, ¿vale? Hay enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples. Entonces, les voy a colocar un ejemplo. Un enlace simple es una sola línea. Un enlace doble son 2 rayitas. Y un enlace triple son 3 rayitas, ¿vale? Así de simple.
Entonces, fíjate que el lado que solamente tiene enlaces simples debería tener 3 átomos de carbono. O sea, este lado, el lado derecho, solamente tiene enlaces simples. Debería tener 3 átomos de carbono. Y el lado izquierdo tiene un enlace doble y ese lado debería tener solamente 2 carbonos. Entonces, así es como uno mira cuál es la respuesta correcta. Bien. Solo es contar, sí, exactamente. Solamente es dividir la molécula, así como lo hacen en el ejemplo, y contar carbonos. Eso es todo. Pero claro, fíjense, es complejo, ¿vale? Es complejo si no tienes ni idea de lo que están hablando, ¿vale? Si no tienes ni idea de qué es esto, pues lo vas a ver como si estuvieras leyendo en chino, entonces. Pero sí, ahí uno se va como, a medida que uno lo va viendo, uno se va dando cuenta de que siempre es lo mismo, entonces. Si es la primera vez que ven esto, no se preocupen, esto lo seguiremos viendo. Y se van a dar cuenta de que siempre hay que hacer lo mismo. Contar carbonos, buscar entender el ejemplo que te den y ya. ¿Vale? El chino es más fácil. No, no, para nada. Bien, entonces bueno. Y bueno, eso es todo. Bien, eso es todo. Son pictogramas, ¿cómo no? Mm, ok. Eso es todo. Eso es química orgánica, ¿ok? Entonces, si no entendieron toda la primera, no se preocupen. Simplemente préstenle mucha atención siempre que lo veamos, ¿ok? Y también en los simulacros y se van a dar cuenta de que siempre es lo mismo, ¿vale? Perfecto. Siguiente entonces. Bien. Se me trabó el cerebro. Bien, tranquilo. Siguiente, ¿ok? Con la siguiente pregunta van a entender por qué es que a veces nacemos con estatura baja, a veces con estatura alta, a veces a veces, a veces toda la belleza se lo llevan los hermanos, entonces, fíjense. La siguiente pregunta es sobre genética. Entonces, miren lo que dice. El modelo representa los procesos que se presentan en el núcleo de la célula eucariota durante la meiosis. ¿Qué es la meiosis? Es un mecanismo de reproducción de células, ¿vale? Eso es la meiosis, así es como nuestras células se dividen, ¿vale? Y se reproducen, ¿vale? La división celular es cómo se reproducen nuestras células. Bien. Pero la meiosis es propia de las células sexuales, en este caso espermatozoides y óvulos en el caso del ser humano. Bien. Entonces sí, la meiosis ¿qué es? Es como nuestras células se reproducen. Bien, y generan más células. ¿Vale? Entonces ahí te colocan todo ese dibujito. Entonces dice la pregunta, con base en la información anterior, ¿qué proceso de la meiosis permite que cada una de las células sexuales resultantes sufran variación en la información genética? O sea, ¿en qué proceso se produce esta variación genética? ¿Vale? ¿En qué parte de la meiosis? Entonces, ahí tienes el proceso. Tú solamente debes leer bien en dónde es que se da esa variación. Entonces, adelante. Intenten los 2 minutos. Tienen 2 minutos para intentarlo y yo luego les explico todo. Y repasamos este tema.
Ok, a ver cómo le fue. Oye, chico, aquí, perdón. Aquí ninguna opción es correcta. Bueno, aquí me equivoqué yo, ¿ok? Aquí la respuesta, claro, es la B, ¿listo? Aquí no sé qué me pasó. Se, se me olvidó colocar la respuesta correcta. Pero sí, pero sí, claro, es la B. La mayoría le fue bien. También los que marcaron por WhatsApp también les fue bien, ¿vale? Claro, en el entrecruzamiento, ¿vale? Porque ahí es donde, ahí donde se genera el intercambio genético, fíjense. Miren, aquí hay varias cositas que hay que saber. Lo primero, miren que aquí dice, las letras G mayúscula y G minúscula, representan dos alelos de un mismo gen y las letras R mayúscula y R minúscula, dos alelos de otro gen, ¿vale? ¿Qué es un gen? Eso es como lo que toca saber primero. Un gen es una característica, ¿listo? Anotémoslo por acá, para que vayan como ganando ese vocabulario técnico. Un gen es una característica. Por ejemplo, el color del cabello, ¿vale? El color de los ojos, la estatura, ¿vale? Eso es un gen, una característica de genética, ¿vale? Algo genético, ¿listo? Ahora, qué es un alelo? Los alelos básicamente son esas letras que nos dicen si son dominantes o recesivos. Bien. Estas son las dos cosas más importantes que hay como que saber por ahora. Entonces, un G es una característica y hay características que son dominantes y otras que son recesivas, o sea, como que están ahí, pero no se expresan. No se expresan porque las que aparecen son las dominantes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, mm, el color azul en los ojos suele ser una característica recesiva, ¿vale? Suele ser una característica recesiva, o sea, está ahí, puede que tengamos ese gen, pero no se expresa porque el color dominante es el negro o el color café, ¿vale? Entonces, ese color café es dominante, entonces ese es el que se expresa, ese es el que termina apareciendo en nosotros. ¿Bien? Y por eso que solamente algunos tienen los colores azules o colores claros, porque, ¿sí? Porque sí, no es dominante, es una característica recesiva, ¿vale? Entonces, eso es lo que suele pasar. Entonces, fíjense que cuando hay un entrecruzamiento, ¿vale? Mire que cuando hay un entrecruzamiento, aquí es cuando las letras cambian, ¿ok? Fíjense que las primeras eran G mayúscula, G mayúscula, G minúscula, G minúscula. Bien. Y cuando hay ese entrecruzamiento, queda G mayúscula, G minúscula, G mayúscula, G minúscula. Entonces, ya eso es un cambio, ¿vale? Ya hay un cambio, ya hay una variación en los alelos. Entonces, ya eso genera como esas variaciones genéticas. Por haber hecho ese entrecruzamiento, ya los alelos cambian, ¿vale? Entonces, sí, por ejemplo, la característica de la altura, esa característica suele ser dominante en los hombres. Entonces, por eso es que, sí, pero pues, sí, ¿vale? También lo mismo pasa con un montón de otras características. Bien. Entonces, en este entrecruzamiento es cuando hay esas variaciones, porque los dominantes están como que cambiando de posición. Fíjense, ¿sí? En la primera, como el primer proceso, las G mayúsculas estaba de un lado y luego se repartieron. Entonces ya hay esa variación genética, gracias a ese entrecruzamiento.
Entonces, por eso que es la B. Bien. Bien. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, fíjense que es bueno saber esto, es bueno saberlo, pero solamente con darse cuenta en ese entrecruzamiento es donde las cosas empiezan a variar, ¿vale? Pero sí, es bueno saber esas cositas, lo que es un gen y lo que es un alelo, ¿vale? Y ya, eso es todo, ¿vale? Entonces, otra cosita que vale la pena saber, bueno, otra cosa que vale la pena saber es que, bueno, las mayúsculas son dominantes y las minúsculas son características recesivas. Entonces, las dominantes son las que se expresan con mayor facilidad, ¿vale? Las recesivas puede que estén ahí, pero no se expresan. No se expresan a menos que estén dos recesivos, ¿vale? La única forma de que una característica recesiva se manifieste es que haya, por ejemplo, esto. Bien. La primera es del padre y la segunda es de la madre, ¿vale? Entonces, si ambas características son recesivas, eh, ese alelo se expresa, ¿vale? Ese alelo como que se expresa y es visible. Pero si hay una G mayúscula y una G minúscula, pongamos aquí del padre y la otra es de la madre, se va a expresar el del padre porque es dominante, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la altura suele ser dominante de los hombres, entonces sí, ¿vale? Los hombres altos tienden a tener una descendencia también de hijos altos, porque ese gen es dominante sobre la altura, sobre el gen de la mujer, que tiende a ser una estatura promedio más baja. Bien. Y lo mismo pasa con el color del cabello, el color de los ojos, la forma de la nariz, la forma de la cara y todo lo demás. Bien. De ahí viene toda esa genética. Bien. Entonces sí, estas son las cosas como que hay que saber. Para que cuando vayan a hacer otra pregunta ya sepan cómo se hace todo esto. Después de que sepas lo que te dicen, ya lo demás es muy fácil. Bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, sí, este tema de genética es muy interesante, pero hay muchas cosas técnicas, ¿listo? Hay como que muchos conceptos que hay que saber o repasar. Bien. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Este es uno de los temas que yo más odiaba cuando estaba en 11, ¿vale? Es uno de los que más odiaba porque em, la prueba IFE se hace en agosto, ¿verdad? Y estos temas, por ejemplo, de electricidad, de electromagnetismo, se suelen dar en el colegio, pero después del ITFES. Entonces, tú llegas al ITFES sin saber cómo defenderte. Hay algunos profesores que son buena onda y ellos como que lo dan antes. Ellos como que cambian un poquito el programa académico para dar este tipo de temas antes del ITFES. Pero sí, hay profesores que no. Hay profesores que lo dan después del ITFES ya cuando no hay nada que hacer, ya cuando sí, ya hiciste la prueba, entonces ya la presentaste sin saber estos temas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bien. Entonces, entonces veamos, dice. En el siguiente circuito consta de 6 bombillos, 2 interruptores, una batería y un cable conductor. Cuando 2 interruptores están en la posición encendido, ellos permiten el paso de corriente y todos los bombillos alumbran, como se muestra a continuación. Pues claro, es como en la casa. Si el interruptor está encendido, pues el bombillito alumbra. Pero si tú bajas el interruptor, pues se apaga. Porque esa es la función de los interruptores, permitir o no permitir el paso de la corriente, ¿vale?
Entonces dice la pregunta, teniendo en cuenta la conexión de los bombillos, ¿cuáles se apagarán cuando los dos interruptores cambien a apagado y no permitan el paso de la corriente? O sea, te están diciendo qué bombillos se van a apagar si estos interruptores están en apagado, ¿vale? Si se apagan los interruptores, ¿qué bombillos se apagan? ¿Vale? Entonces, bueno, a ver cómo les va aquí. ¿Listo? Solamente inténtenlo, ¿listo? Inténtenlo y yo luego les explicaré todo. Bien. Adelante. Tienen 2 minutos para que se vayan acostumbrando a marcar cada vez más y más rápido. Bien. Ok, a ver cómo les fue. Ok, nada mal, nada mal. Pero pues sí, de nuevo, este tema es muy, pero muy fácil. Pero si no lo has visto, si no te lo han enseñado o si no te acuerdas, incluso la pregunta más tonta se puede complicar. Bien, eso es lo que pasa en el ITFES. Bien, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Nada, pues seguir participando, asistir todos los días a las clases, porque yo siempre vengo y les traigo cositas nuevas, ¿vale? Yo siempre vengo y les traigo cositas que probablemente no sabían y sirve para repasar. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que hay que saber es que la corriente, bien, o la energía eléctrica como tal, es energía en tránsito, ¿ok? Es energía en tránsito, o sea que se tiene que mover de un lado a otro. Eso es la energía eléctrica. Son electrones, bien, que se están moviendo de un lado a otro. Eso es lo primero que hay que saber. Entonces, en un circuito, los electrones van de un lado de la batería al otro lado de la batería. Bien, por eso es que una batería siempre tiene un lado positivo y un lado negativo. Bueno, eso es lo que pasa. Los electrones van de un lado, por ejemplo, el negativo, van al positivo. Bien, o del positivo al negativo. Ok, eso es lo que pasa en un circuito. Son electrones moviéndose del positivo al negativo o del negativo al positivo, pero siempre de un lado a otro. Por eso es que todas las baterías tienen un polo positivo y uno negativo. Bien. Entonces, miren lo que pasa. Pongamos que la luz, que los electrones van por aquí. Bien. Ok. Los electrones van por aquí. O sea, la corriente eléctrica va por aquí. Entonces, se prende el bombillo, ¿vale? Se prende porque le está llegando energía eléctrica. Ok. Entonces,
Los cables vienen siendo como la carretera por donde va la corriente. Esos vienen siendo los cables, como la carretera o el camino por donde va a transitar esa corriente. Si hay un interruptor que está apagado, ¿vale? Si el interruptor aquí está apagado, por ahí no puede, ¿vale? Por ahí no puede transitar la corriente. Entonces le toca ir por otro camino. Entonces, en este caso le toca bajar por acá, ¿vale? No puede subir porque ahí está el interruptor que está apagado. Bien. Entonces, en este caso puede irse por acá y también puede ir por acá, ¿vale? ¿Sí ven lo que está pasando? Estoy como recorriendo el cable, estoy recorriendo el cable, ¿sí? Por el camino en donde transcurre la corriente, ¿sí? Entonces la corriente puede irse por aquí, pero fíjense que acá donde está el interruptor no puede ir, ¿verdad? Por acá no puede ir porque está el interruptor apagado, entonces le corta el paso. Eso es lo que hacen los interruptores, cortar el paso de la corriente, ¿vale? Entonces, bueno, la corriente se va por donde uno le dé paso. Bien. Entonces, fíjense que la corriente puede seguir su camino. Ok. La corriente sigue su camino. ¿Vale? Y fíjense que para llegar al siguiente lado, pues se debe ir por ahí, ¿vale? Ese es el único camino posible para poder encontrar como el otro polo de la batería. ¿Vale? Ya si se va por arriba, pues no va a encontrar nada, ¿vale? Si se va por arriba, pues va a encontrar el bombillo, pero no va a encontrar más nada. Entonces, fíjense por cómo será el camino. ¿Sí? Por ahí es donde transcurre la energía eléctrica. Entonces, los bombillos que no van a prender son el 3 y el 4 porque fíjense que no le llega corriente. Si no le llega corriente, pues no prende, ¿vale? No prende, porque no le llega corriente. Bien. En mi colegio la única electricidad que dan es cuando se ya dañan los abanicos. Entonces ya, eso es todo, ¿vale? Entonces fíjense que estos circuitos, los cables son como una carretera, entonces si hay un interruptor apagado, pues por ahí no pasa la corriente. Y si no pasa la corriente, pues no se prende nada. Por eso es que queda la A. Bien, porque al bombillo 3 y al 4 no le llega la corriente por culpa de los interruptores apagados. Bien. Eso es todo. Entonces fíjense que parece tonto, pero de nuevo, si nunca habías visto esto, pues se complica, se complica. Y estas son preguntas oficiales del ICFES. Bien. Y ya, eso es todo. Entonces, consejo, no dependan del colegio, ¿bien? No dependan del colegio porque, claro, si el ICFES te coloca este tema y tú nunca lo habías visto en tu colegio, ya perdiste. O se te va a complicar mucho, entonces no dependan del colegio. Es un consejo que siempre les doy a mis estudiantes. Bien. Entonces, nada, siempre asistan a las clases y siempre van a repasar o a ver algo que probablemente nunca habían visto. Y eso es todo. Bien. Siguiente pregunta, ¿vale? Última pregunta. Dice, en clase de química, Camilo escribe en el tablero la siguiente ecuación. Bien, ahí está la reacción química. La profesora le dice a Camilo que la reacción no está balanceada porque no cumple con la ley de la conservación de la masa. Eso se ve en décimo. Entonces, si ven, todos los temas que hemos dado son de décimo para abajo, a excepción de química orgánica. Dice, la cual establece que el número de átomos de un tipo en los reactivos debe ser igual al número de átomos del mismo tipo en los productos. Esa es la ley de la conservación de la masa. Si tú tienes un átomo de sodio en los reactivos, debes tener uno de sodio en los productos. Entonces, fíjate que aquí hay dos. En la ecuación que escribió Camilo hay dos átomos de sodio, entonces no está balanceado.
¿vale? Porque hay dos de un lado y uno del otro, entonces no se puede. Entonces dice, con base en la información anterior, ¿cuál de las siguientes ecuaciones cumple con la ley de la conservación de la masa? O sea, ¿cuál de estas reacciones sí está balanceada? ¿Vale? Entonces nada. Adelante de nuevo. Van a tener 2 minutos para intentarlo y si no pueden marcar por aquí, me mandan la respuesta por WhatsApp. Y ya con eso como que eso les sirve para practicar. Para practicar sobre todo el tiempo, porque hay gente que sabe mucho, pero si no sabe ahorrar el tiempo o si no está acostumbrado a marcar rápido, ya con eso van a perder. Lo más probable es que les vaya mal en el ICFES. No por falta de conocimiento, sino por falta de habilidad con el tiempo. Entonces siempre intenten marcar así menos de 2 minutos. Y con eso se mejora el tiempo bastante bien. Falta de competencia, falta de habilidades, sí. Que son el ICFES es un examen que evalúa competencias, o sea, habilidades. Por eso es que el ICFES es un examen muy diferente a todo lo que nosotros conocemos. Porque es por competencias, o sea, habilidades. Y el manejo del tiempo es una de esas habilidades. Ok, a ver cómo le fue. Bien, ya sacaron los 2 minutos. Dice, ok, nada mal. Pero bueno, fíjense, algunos sí se les complicó un poco. Entonces, nada, de nuevo, después de que sepas qué es esto, ya lo demás es puro cuento, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hay que saber aquí? Los números pequeños me dicen la cantidad de átomos, ¿bien? Entonces, fíjense que en la A hay 2 átomos de cloro y en los productos hay solamente un átomo de cloro, entonces no está balanceado. ¿Sí? Debe haber la misma cantidad de ambos lados, en los reactivos y los productos. Esa es la ley de la conservación de la masa. Bien. Entonces, lo único que hay que hacer es contar los átomos de cada tipo. Bien. Entonces, por ejemplo, la C. Fíjense que en la C aquí hay uno de sodio, ¿vale? Hay un solo átomo de sodio, pero hay 2 acá de sodio, ¿vale? Esos números grandes multiplican todo lo que hay después, ¿vale? Los números pequeños multiplican como al elemento solo, a un solo tipo, pero los números grandes multiplican a toda la molécula, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un 2 grande y un 2 pequeño, entonces se multiplican, ¿vale? Se multiplican. Así es como se cuentan los átomos. Los coeficientes multiplican a los subíndices de toda la molécula. Entonces, fíjate que la C no está balanceada porque bien, hay diferente cantidad de átomos de cada tipo. Bien. Y miren en la D. Aquí en la D hay 4 de cloro, ¿vale? Hay 4 porque el 2 grande multiplica el 2 pequeño. Y en los productos hay solamente 2 átomos de cloro, ¿vale? Porque ese 2 grande multiplica también a lo demás, a lo que hay después de ese 2. Entonces sería
En los productos aquí hay 2 de sodio y 2 cloros, entonces no está balanceado. Bien. No está balanceado porque hay 4 cloros del lado de los reactivos y 2 del lado de los productos, entonces no se puede. Bien. La única que está balanceada es la B, porque fíjense que hay 2 átomos de sodio y hay 2 átomos de cloro, ¿vale? Por el número pequeño y el número grande. Hay 2 de sodio, 2 de cloro, y del lado de los productos hay también 2 de sodio y 2 de cloro, porque ese 2 grande multiplica a todo, ¿vale? Ese 2 multiplica a toda la molécula, entonces está balanceada. En la B sí está balanceada. Bien. Y eso es todo, ¿vale? Y eso es todo. ¿Listo? Entonces, esa es la ley de la conservación de la masa, que la cantidad de átomos en los reactivos sea igual a la cantidad de átomos en los productos, ¿vale? La cantidad de cada tipo, ¿listo? De cada tipo, no la cantidad total, sino de cada tipo. Bien, si hay 2 sodios de un lado, deben haber 2 del otro, entonces toca como que saber contarlos así con el número grande y el número pequeño. Eso es todo lo que hay que saber aquí. Bien. Y ya, ¿vale? Eso es todo. Bien, eso es todo. Bien. Y listo, a ver cómo les fue. Bien. Entonces, a continuación vamos a ver un poquito de inglés y ya con eso nos vamos. Bien. Ok. Ok, Shadia. Shadia es nueva y entró con toda. Muy bien, Shadia. Nada mal. Está Peque, Geraldine también es nueva. Genial. Perfecto. Buen trabajo. Buen trabajo todos. Entonces, consejo para todos, chicos. Lo más importante es que se vayan acostumbrando a 2 cosas. Primero, marcar rápido, ¿vale? Eso es lo más importante y eso es lo que siempre haremos en todas las clases. Siempre intenten marcar en menos de 2 minutos, ya sea por aquí, por la plataforma esta o por WhatsApp para que cada vez vaya marcando más rápido. Eso es súper importante en el ITFES. Y lo segundo es, pues, ir prestando atención a todas las cositas nuevas. Bien. Siempre estar como con esas ganas de aprender algo nuevo porque siempre les voy a traer con algún temita o alguna cosa nueva. Bien. O algo que vale la pena repasar. Algo que de pronto ya saben, pero toca repasar para el ITFES. Entonces, sí. Buen trabajo a todos. Bien. Perfecto. Y bueno, ya para terminar, bien. Antes de continuar, vamos a dar inglés, pero les voy a dar un tiempito para descansar, ¿ok? Sí, porque fíjense que dimos bastantes cositas nuevas hoy de naturales. Entonces, sí, tomen un descanso, ¿ok? Tomen agüita, muévanse, también, no sé, escríbanle al tóxico, a la tóxica que les está escribiendo y continuaremos con inglés en 10 minutos, ¿bien? Tenemos un descansito de 10 minutos, ¿vale? También para que vayan a merendar, sí, o a cenar los que no han cenado. Pero me estoy cansada, sí, exactamente, yo los entiendo, ¿vale? Naturales siempre tiene como que muchos temas. Fíjense que no es mucho tema, pero sí muchas ideas, muchos conceptos que hay que saber. Eso es lo difícil de naturales. Después de que sepas de lo que te están hablando, ya lo demás es simplemente leer bien. Entonces, listo, ¿vale? Tómense este descansito porque lo hicieron muy bien, ¿vale? Seguimos entonces a las 8:20. ¿Listo? Seguimos a las 8:20. Descansen un poquito y continuaremos con inglés.